Buenas, mis amores, bienvenida a otro episodio de Mamá Hace de Todo, el podcast en esta segunda temporada. En el día de hoy tengo una invitada súper especial que ella nunca había estado conmigo en el podcast, pero fue de esas amigas que me regaló todo esto de la educación y de ser maestra. La conocí hace la tiene 8 años, qué sé yo, como 5 o 6 años. Ella fue maestra de Head Start de Alanis y desde ahí pues como que hicimos química y siempre hemos estado en contacto y de hecho fue una de las primeras personas que me empezó a decir como que tienes que dejar de trabajar y meterle mano a lo que estás haciendo. Siempre me dice lo mismo y hoy dije, ok, quiero hablar de un tema que a mí me gusta muchísimo, que es la educación, pero quiero hablar de la educación y la crisis que estamos pasando ahora. Así que dije, voy a llamarla porque no hay mejor persona para hablar de esto que ella. Así que tenemos con nosotros a Andrea Herrada. Hola, Ella es maestra y una de mis mejores amigas. Así que, Andrea, hola, bienvenida. gracias. Gracias por estar aquí. Es una de las poquitas maestras que conocí que hablaba español, así que por eso también la hace la indicada para estar aquí. Así que vamos a empezar. Primeramente, ¿quién es Andrea? Bueno, soy mamá, tengo 3 nenas bellas, soy esposa, ya llevo, 13 años casada, casi. Este, pero lo que es mi pasión es educación. Yo soy maestra, llevo ya 3 años en el distrito escolar de Hillsborough County, pero llevo 10 años de experiencia de tutoría, nanny, daycare, todo lo que sea educación, yo estaba ahí. Y adicional a eso también sabe de homeschool, se Pues equivoque. claro, sí, sí. Bueno, quiero empezar preguntándote, ¿qué fue lo que te motivó a estudiar educación? ¿O cuál fue ese punto que tú dijiste, yo quiero ser maestra? Bueno, fue cuando yo estaba ya haciendo mi asociado, el primer año. Primero yo pensaba que iba a ser trabajadora social, porque quería trabajar con los nenes y ayudarlos. Pero después me di cuenta cuando empecé a trabajar en un programa de after school, cuidando a los nenes después de la escuela, me di cuenta que me encantaba lo que era educar, estar con los nenes, darle lessons y verlos crecer. Fue lo que me llamó la atención y cambié, ahí mismo cambié de trabajadora social a teacher preparation, que es preparándome para ser maestra. Entonces de ahí me metí a la universidad cuando terminé los 2 años ahí y ahí fue donde nació la maestra. Que es una de esas maestras bien diferentes, porque no es como que una maestra de libro, es una maestra dinámica, porque la pueden seguir en TikTok, o sea, y ver allá su journal. Okey, estamos pasando ahora mismo un año que creo que esto viene más bien desde la pandemia. O sea, Andrea empezó, en sí dentro del distrito, o sea, ella es una maestra de pandemia. Ay, sí, ¿Cómo fue ese es, ese ese primer año tuyo? O sea, es tu primer año de maestra oficialmente y tenemos pandemia. eso fue como, ni me lo imaginaba, de verdad, porque siempre dicen que el primer año es el más difícil. Y es verdad, porque te tiran, es como si te tiran a las aguas así, tienes que estar tratando de nadar. Aunque fuiste y cogiste los 4 años del bachillerato, como quieras, como no sabes lo que es hasta que estés en la posición. Ya eso es la primera cosa. Después era la pandemia. Teníamos clases virtuales, no podíamos conocer los papás en persona, todo era por el teléfono. Yo creo que la primera clase mía, yo ni vi ninguno de los papás, que yo tuve los hijos en mi clase todo el año. Eso fue difícil, los nenes entonces ya unos venían, a veces 2 semanas no entraban a la clase, uno no los veía, no sabía qué estaba pasando, pero como estaba la pandemia, los excusaban, porque ahora si tú faltas, te llaman y tratan de encontrar dónde está el nene, pero durante la pandemia, bueno, a lo mejor tienen COVID o los papás tienen COVID, o no vamos a preguntarlo, marcamos aquí presente, aunque no estén presentes, y están perdiendo tanto de la educación que está en el salón. Tú
piensas que ese año del COVID, porque aunque la pandemia en sí fue como que un año en el que las mascarillas eran obligatorias, fuimos Sí. a casa y estábamos haciendo, eh, pues, las clases virtuales y todo eso, Ajá, pero luego de eso tuvimos otro año que entonces empezaron el sistema híbrido, entonces habían maestras en la escuela, habían maestras en su casa, habían niños en la escuela, habían niños que no estaban en la escuela. ¿Y tú piensas que eso afectó la educación per se? O sea, ¿tú has visto niños ahora, este año, que tú dices: "Contra, se ve que realmente la pandemia no los ayudó"? sí. Eso es como algo que lo noté el año pasado cuando empecé, yo soy maestra de tercer grado. Entraron los de tercero, que cuando la pandemia y ese año difícil de hybrid learning, que es en la casa o en el salón, fue ellos están en primer grado. Es el grado donde uno se enseña cómo leer, Las bases. eso es las bases de leer, y no lo tuvieron. So, cuando entraron a tercer grado, ahí se le notaba completamente todos los niveles de los niños que estaban bajos, estaban en primer grado. Los pasaron para segundo porque como era la pandemia, pues los pasaron. Entonces llegaron a tercero y ahí es donde están sufriendo porque no pueden leer. O las matemáticas también, los básicos, que las bases que aprenden en primer grado, tampoco las tenían en tercer grado, y eso es algo que es como un building block. Están un año aprenden esto, el segundo le añadieron, pero si no tuvieron lo de abajo, la base ahí, Sí, no se pueden caen. seguir. Yo lo he visto mucho, principalmente en los grados así ya tercero, cuarto, quinto, o sea, niños que no tienen, o sea, tienen cero base. No saben leer o leen a nivel de kindergarten, primer grado, la escritura, porque obviamente como todo era por computadora, no tenían que escribir, o sea, muchas cosas que les faltan. Entonces, a eso le tenemos que sumar que el distrito nos sigue empujando a que tenemos que seguir metiéndole material nuevo cuando no Sí, están dominando las cosas básicas. Creo que es uno de ajá, los puntos que más ha dificultado nuestro trabajo como maestra, porque obviamente los papás nos echan la culpa a nosotros, no al distrito. O sea, que eso es algo que también vamos a hablar, es como que los papás siempre que pasa algo señalan a las maestras, pero no ven lo que hay detrás, y sí. es bien fuerte. ¿Cómo tú piensas que esta crisis que estamos pasando ahora, no solamente la del COVID, ahora también estamos teniendo un teacher short, so hay en todo el país hay un déficit de maestros, Sí, pero un déficit súper grande. Ya mismo les voy a leer unas estadísticas, pero hay un déficit súper grande desde hace probablemente el año pasado. ¿Cómo tú dirías que eso ha afectado tu desempeño como maestra? bueno, ver las maestras que están ahí hace años y como quiera, la afectó mucho en la pandemia, donde están los niveles de los estudiantes. Lo más difícil es que el distrito, como tú dices, lo están diciendo, síguele metiendo, y nosotros vemos que ellos están sufriendo y lo estamos dejando atrás y así lo están pasando. Los papás se están enojando con nosotros. Tú sabes que no sé, oh, ¿por qué ellos no saben esto? Bueno, eso fue en la pandemia, que yo puedo hacerlo, estoy tratando de enseñarle, pero también yo tengo un time frame que tengo que hacer esta lectura este día. So, eso se hace bien difícil. Siento que todas las maestras, aunque sean veteranas que llevan años, o las nuevas, se están sintiendo como, yo no puedo con esto, yo no puedo con la sociedad tirándome, los estudiantes, uno, especialmente si una maestra que tiene pasión como yo, tú los miras y uno se siente tan mal, porque uno ve que ellos los dejaron atrás y ellos están sufriendo por no saber lo básico. Entonces eso se le hace bien difícil a uno, estar en ese salón diciendo todos los días, déjame estar aquí, porque uno se siente como la presión de todas maneras, y de verdad que es difícil. ¿Tú dirías que ha sido tú te has sentido sola en este proceso? ¿Has sentido que has tenido
ayuda de administración? Porque eso es algo que los papás no saben. Los papás piensan que nosotros somos responsables de lo que estamos enseñando en el salón y no es así. No. Lo que pasa en el salón, especialmente el primer año que yo empecé, no tenía, mira, ni ayuda de nadie. Y administración, ellos vienen y supuestamente, especialmente yo, año primero, deberían estar en mi salón diciéndome dónde puedo ayudar a los estudiantes más, mandándome coaches o maestras que tienen más experiencia y ayudan a otras maestras que estén ahí ayudándome, ayudando a los estudiantes y todo es un team. Eso no pasó. So, el primer año era como yo sola, literalmente yo sola con mi estudiante y lo que me ayudó realmente fue el teacher platform de Instagram, porque ahí encontré un montón de maestras que como todos estábamos ahí ayudando, apoyando a las otras, pero de administración, casi nada. Tenía, nada más no fue eso, que también le tenían miedo al COVID, so no se quería meter en el salón y Si eso nadie era, se quería pegar. vamos a vernos por Zoom, uno está en la misma escuela, así hablando con la principal por el Zoom, en vez de uno estar ahí hablando con ella, era como algo de una movie. Sí, era algo de loco. Yo recuerdo que en la escuela todavía hay una maestra que usa mascarilla. O sea, ella todavía ella usa mascarilla. O sea, yo no la culpo, ¿verdad? Pues No, cada porque cual, todo, ajá, exacto, pero ella usa mascarilla, ella no se pega a nadie. O sea, todavía sigue teniendo esas mismas precauciones que cuando estaba el COVID. Y obviamente el COVID todavía está por ahí, claro, sí. pero ya es como que bien extremo, demasiado. Pero nada, uno trabaja con ella todos los días y pues trata de entenderla. ¿Tú crees que dónde tú crees que la educación va a estar de aquí a 5 años? ¿Tú crees que va a seguir siendo igual que hoy? Yo veo tanto cambio, especialmente como tú dijiste al principio, en lo que es homeschool o escuela virtual como las plataformas como OutSchool, donde están dando las mismas clases que uno está supuestamente cogiendo en el distrito público, pero con alguien privado o los papás haciéndolo o una maestra privada. Y entonces como un cambio porque COVID nos enseñó que uno puede aprender online o puede aprender en la casa y es como un poco más directo al estudiante, en vez de como el distrito que uno tiene como un salón de 25 estudiantes y una maestra, estar dándole específicamente a cada uno es un poco difícil. Creo que COVID ahí hizo como un cambio, porque muchos de los papás están viendo, los que están especialmente como tú, que tú estás metida como mamá y como, tú sabes, maestra, tú ves los dos lados. Ujú. Y tú misma has buscado lo que es homeschool resources, porque es como, ¿cómo puedo ayudar a mis niños más que estén mejorando en lectura o matemática, lo que sea? Pero el distrito no me lo va a dar, porque como estamos hablando, están presionando que los seguimos pasando aunque no sepan. Entonces el cambio está como shifting ahí, más las maestras que se están yendo y se están De de eso vamos a hablar ahora. O sea, literal, yo llevo 5 años dentro del distrito. Yo empecé trabajando en la cafetería, ahí fue donde conocí a Andrea, pero, pues, he hecho saltos. Trabajé en educación especial, ahora estoy trabajando dentro del departamento de ELL, que es, los estudiantes que hablan otro idioma, porque si nos ponemos a dar aquí ahora términos, pues, nos vamos a perder. sí, Pero ajá, entonces he visto cómo en estos, qué sé yo, 4 años que llevo ya trabajando dentro del sistema como tal, de maestra, han pasado como 14 15 maestras que he visto que se han ido. O sea, que se van o las ponen en un grado que no les gusta, que eso es otra cosa que también pasa, que es sí, como que la directora la tiene contigo y sabe que tú no te gusta kindergarten, para allá es que te va a mandar. O sea, para obligarte a irte. Esas son cosas que pasan interno que los papás no saben. no, Pero hay una cosa, antes de empezar a hablar del déficit de maestro, que a mí me gustaría que tú aclares. Y es que los papás piensan
que nosotros somos quienes hacemos los lesson plans y nosotros decidimos qué es lo que vamos a enseñar. O sea, que nosotros llegamos y decimos: "Okey, hoy yo les voy a hablar, qué sé yo, de Roberto Clemente, o yo les voy a hablar de, qué sé yo, de lo que sea, o vamos a aprender la reagrupación en matemática de esta No, manera". Los no, papás no piensan es así. que nosotros fuimos 4 o 5 años a la universidad y que nosotros nos sentamos en el planning time a hacer un plan de clases como nosotros queramos. Yo quiero que tú aclares eso antes de empezar a hablar de el déficit de maestro. Eso fue, I mean, en el colegio sí, uno lo está haciendo porque eso yo tengo ahí, en un folder que todos los lesson plans que yo hice pensando que cuando yo entre de maestra, yo voy a tirar estos lessons y van a estar bien, bien brutal. Pero cuando uno entra, es como, métete es una plataforma que se llama Canvas, y ahí es, métete en este folder de matemáticas, escoge el grado y vamos a ver todo el año que ya tienen planeado para nosotros, con las fechas y los exámenes y cuándo es que lo tienen que saber cómo, cómo rezar y cómo sumar en primer grado. Y si no lo saben, bueno, como quiera le vamos a dar el examen porque lo necesitan hacer por esta fecha. Y entonces también nosotros, los plans ya están ahí hechos y tenemos que hacerlo porque a veces uno coge como para hacer cambiarlo un poco, para ayudar a los estudiantes, que uno sabe que hay unos estudiantes que ese lesson no le va a machar, yo lo voy a cambiar. Y el siguiente al distrito y te coge haciendo algo que no es lo que ellos pusieron en la plataforma, te van a Te hablar. fastidiaste. Ya te cogieron y te van a escribir una nota como, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo esto? So, no tenemos ese freedom, la libertad de hacer lo que nosotros queramos, como nosotros fuimos al colegio 4 o 5 años para hacer, no es así. Tenemos que Y hacer lo que tenemos el y distrito tenemos quiera. deadline, que eso es lo que los padres no entienden. O sea, no Y es que las nosotros fechas que dio. decidimos que vamos a enseñarle que si ustedes ven ahora cómo se enseña reagrupación, el que se lo inventó debe estar revolcándose en la tumba. O sea, es una cosa de locos. Pero no es como que, nosotros vamos a enseñarlo y si el lesson plan dice una semana es lo que tú puedes enseñarlo. Sí, El estudiante que no lo dominó, no hay nada que nosotros podamos hacer. Y sí, es triste porque no fue para eso que nosotros estudiamos. Es no. bien triste. Bueno, y después los dicen, mételos en small group, que sería, yo cojo como 3 o 5 estudiantes de los 25 y me siento en una mesa y vamos a seguir lo que tú no aprendiste, pues vamos a seguir. Pero ¿en qué tiempo? Si tenemos nada más como 7 horas, pero en esas 7 horas tienen lunch, tienen recess, tenemos, Special. tenemos que llevarlos afuera a jugar porque eso es parte el Estado lo requiere, el specials. Y entonces, ¿dónde yo estoy? Y también tienen las horas que yo puedo dar lectura, que yo puedo dar matemáticas, que yo puedo Los dar bloques, los ciencia. bloques. Los bloques, no puedo pasar de 90 minutos de reading y después no puedo pasar de 1 hora de matemática. En esa hora tengo que dar el whole group, que es para todos los estudiantes. Entonces, también darle el tiempo de ellos hacer el independent practice, que es ellos solos haciéndolo, y también a coger 3 o 5 estudiantes, y yo soy una persona, No, y entonces se también los entonces hace están los difícil. minutos de iReady, si estás en IEO, entonces los minutos de My Learning, tienes que meterte a este programa, tienes que meterte al otro. No hay tiempo en el día, de No, verdad que no hay no es tiempo. tan fácil, no es tan fácil como usted, mamá o papá que me escucha, piensa que es. Bueno, quiero compartirle esto. Esto fue una noticia que salió en el Tampa Bay Times, que es el periódico de aquí, nosotras estamos en Tampa, bueno, Andrea está en Lakeland, pero es más o menos lo mismo, y trabajamos en el mismo distrito. Esta noticia salió el 13 de diciembre y te está hablando aquí de el déficit de maestro que hay aquí en el área, en prácticamente 3 distritos que están cercanos. Ujú. O sea, el 13 de diciembre en Hillsborough, que es donde nosotros trabajamos, habían 509 posiciones abiertas. Pasco tenía 207 y Pinellas tenía 136. A lo mejor ustedes dicen, está bien porque Florida es inmenso, pero ustedes no entienden
lo triste que es ver estos números, porque esto significa que nosotros tenemos salones con mucho más estudiantes o tenemos estudiantes sin maestro. Sí. Y es bien triste. Mira, Ryan, cuando estuvo en sexto grado, estuvo prácticamente todo el año sin maestro de ELA, prácticamente todo el año. Y nosotros nos dimos cuenta porque cuando nos dieron el report card, Ryan tenía D en la clase de ELA. D. Y obviamente ese no es mi hijo. No. Yo fui a la escuela, yo dije: "Okey, yo quiero hablar con la maestra porque, o sea, ella no están mandando reportes, no están mandando los progress alert. Yo quiero saber qué es lo que está pasando, por qué él tiene esa nota", porque tampoco es como que te envían evidencia de por qué él tiene la nota. Me dijeron: "No, es Ujú, que él no tiene maestra". Entonces, si no tiene maestra, ¿por qué tiene esa nota? No, lo que pasa es que, pues, la sustituta, o sea, mi hijo tuvo un año perdido de ELA, que viene siendo inglés, ujú. porque no había maestro. Entonces, muchas de las veces pasa que tú estás enviando a tu hijo a la escuela y aquí no es como en Puerto Rico, que en Puerto Rico si no está la maestra no hay clase. Aquí hay clase. Sí. No importa qué, el nene se queda en la escuela. Entonces, tienen sustitutas, no es que sean malas, porque obviamente a las sustitutas las preparan. Andrea trabajó, en Kelly, que es la compañía que da, las sustitutas aquí. Yo también trabajé dentro de Kelly y hay muchísimas buenas, y siempre hay maestras responsables que dejan lesson plans y, pues, uno lo sigue y todo eso, pero hay maestras que no, y prácticamente van allí solamente a cuidar los estudiantes y mantenerlos dentro de un salón de clase, pero no están aprendiendo. Y es bien triste que los papás nos sigan echando la culpa a nosotras de las cosas que ellos no se enteran que pasan. Sí. ¿Por qué tú crees que hay el déficit, pero a esa cantidad? O sea, vamos a hablar solamente de Florida, porque a nivel Estados Unidos obviamente los números dan miedo. Pero aquí, ¿por qué tú piensas que hay tanto déficit de maestros? Eso, primero, el condado de Hillsborough es como el quinto más grande, condado de los Sí, es Estados uno de los Unidos, más grandes. de los más grandes. Yo sé que es top 10 sí, pero con eso viene muchos estudiantes. Los size de los estudiantes, uno tener 25, a veces 28 estudiantes en un salón por una maestra, es como, es mucho. Am, pero lo que va a hacer, especialmente como dijiste, en la Florida, es la paga. Eso es una como, like, Es un siendo chiste. real, es un chiste. Vamos a ser, like, realistic, vamos a hablar, en realidad la paga tiene que ver mucho. Y nosotros, tú sabes, especialmente yo, que yo amo lo que yo hago, yo no lo hice por el pago. Yo sabía cuando estaba cogiendo el bachillerato, uno sabe, yo no lo estoy haciendo porque voy a hacer $1,000,000 siendo maestra, Exacto, pero no es porque voy a ser rica. Pero que también lo que está pasando después de la pandemia, de los papás, como tú dices, los papás, el distrito y toda esa presión, los sigue empujando a salir a hacer otra cosa porque la paga con toda la presión del distrito especialmente más, porque yo pienso que los papás a veces uno puede ser como tener una relación con todos ellos, y yo soy así, me gusta tenerlos todos en mi teléfono, ellos tienen mi número, me pueden hablar cuando sea, pero que a veces con el distrito que sigue tirando a uno, tirando, la administración y los behaviors, uno se pone como, yo lo que estoy haciendo, lo puedo hacer yo misma en privado y saco más. Y también lo que estoy haciendo entonces es especialmente a ese nene o esa nena. No es nada más para 28 lo que me dio el distrito y aunque no lo cojan, pues como quieran, ahí siguen. No, ahora yo, si lo estoy haciendo privado, va a ser específicamente para ese estudiante y lo estoy ayudando mejor, que fue lo que yo hice, por eso lo estoy haciendo. Porque por eso fue y cogí el bachillerato en ser maestra, para ayudar a los estudiantes. Pero no, eso es, vamos a hablar un momento de los behave, porque es algo que he escuchado muchísimo de maestras que tienen grupos grandes en la escuela, y o sea, tú tienes este niño que te está interrumpiendo la clase porque Ujú, no se está portando bien, eh
por lo que sea, por lo que sea. Tú, por lo menos en mi escuela hay un grupo que se dedican a behave. Ellos se dedican cuando hay niños que se están portando mal, ellos van al salón e intervienen. Pero hemos encontrado con esta temática que tú llamas, ellos vienen, buscan al estudiante, lo sacan, le dan una vueltita y el estudiante regresa con una paleta. O sea, Especialmente con la paleta, especialmente con la paleta. con la paleta. Eh, Regresa, se porta bien a lo que se chupa la paleta y entonces se le acabó la paleta y se le olvidó que se tenía que seguir portando bien. O sea, No, y entonces no entiendo. ya entonces ellos empiezan a saber lo que tienen que hacer para coger la paleta. Entonces Exacto, es como un cycle que sigue y sigue. Pero en realidad lo que pasa con los behavior es que hay mucho. Y para mí lo que tiene que ver mucho fue la la pandemia, pandemia. porque los behaviors siempre estaban ahí, se sabe, porque hay muchos estudiantes que cuando están creciendo, en donde sean, en la casa, si tienen un problema, dificultad con los papás, pues claro, o tú sabes que están cambiando las hormonas, whatever. So, va a haber behavior, pero con la pandemia también lo que es social skills, entender cómo cómo se dice en español, Socializar. socializar, con otros, especialmente respetar a los adultos que no son tus papás, la maestra, eso como no pasó. Y, Y se eh, nota, y, y mucho también tiene que ver que no están teniendo consecuencias. exacto. O sea, No, yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, a mí una maestra, me acuerdo estaba en cuarto grado, una maestra de inglés, me tiró con un borrador. Pues, a mí no se me olvida, a mí se me han olvidado muchas cosas de cuando yo estaba en la escuela, pero eso no se me olvida. Yo estaba en cuarto grado, el salón en Puerto Rico, obviamente, sí hay más estudiantes, también hay un déficit de maestros de toda la vida, pero son cosas que no se hablan allá. ajá, Entonces, yo me sentaba al final del salón ujú. y la maestra estaba, dando la clase y yo estaba hablando con una amiga y la maestra se viró y me zumbó con el borrador, pero me zumbó un viaje que si me llegaba a dar, olvídalo. Cuando yo llego a mi casa, que yo le digo a mi mamá, le digo: "Mami, o sea, la maestra me tiró con el borrador". Mi mamá, su primera reacción no fue decirme: "Yo voy a ir a la escuela, yo voy a hacerle tal ¿Qué cosa a la hiciste? maestra". Me dijo: "¿Y qué tú estabas haciendo que la maestra te zumbó con el borrador?". Y eso son Y cosas que ahora tú no ves. O sea, no, literal, ahora es más, una maestra, aunque no le haya hecho nada al estudiante, si el estudiante va a la casa y dice que la maestra le hizo, que nos pasó en la escuela, el papá va y la maestra puede hasta tener cargos criminales por algo sí, que dijo un niño que no se probó, pero como el niño lo dijo, pues la maestra se fastidia. no, y así mismo es como le creen a lo que dice el niño en vez de nosotros. Y es como, yo entiendo que a veces hay maestras que a lo mejor dicen Sí, algo que les hay de haga a mí, todo. ¿verdad? Pero que no son no todas somos así. Y es como tú dijiste, que en vez de los papás decir, pero ¿qué pasó? Que esto, entonces la maestra te dijo esto o reaccionó así. No, es como, vamos a la escuela a hablar con la directora y preguntar qué fue lo que hizo la maestra a mi hijo o mi hija, en vez de, pero qué hicieron ellos para que ellos Ajá, en vez reaccionaran de al así. revés. Y es como que ni tan siquiera administración es como que have your back, es como que No, te fastidiaste. sí, O sea, te sí, fastidiaste y te tiran sola a morirte. sí, ajá, Porque se ha visto y se ve mucho dentro de las escuelas. Hace, qué sé yo, creo que fue el año pasado, en una middle school, esta maestra la acusan, le pusieron, o sea, la ficharon, le pusieron cargos y todo porque supuestamente le dio una bofeta, slap, un nene. Y la maestra decía que no y el estudiante que sí. ¿Qué pasa? Ahora, gracias a los maravillosos teléfonos, pues siempre tenemos evidencia de todo. Y cuando pasó todo el suceso, otro estudiante estaba grabando lo que estaba pasando. Y resulta que el nene le hizo frente a la maestra y hizo como si le fuera a dar un puño. La maestra subió las manos para, obviamente, taparse taparse. y le dio en la quijada al nene con las manos.
O sea, si yo hubiera sabido, yo siendo la maestra, yo hubiera sabido que me iban a meter el cargo, yo le hubiera metido el bofetón para que lo hiciera de verdad. Pero nada, eso soy yo. Eh, o sea, y fue el nene el que lo provocó. La maestra se estaba defendiendo. Sí, pero eso está, es algo que tú lo ves, como tú dices, en la escuela tuya, en la escuela mía, se ve en los Estados Unidos completo, por completo. En todos los condados hay maestras que te están diciendo, especialmente si te meten en los teacher blogs o en YouTube o algo, ver las Pues maestras que los hablan de, grupos, ajá. van a hablar de los behavior y cómo han cambiado los tiempos, que ahora es diferente de cuando nosotros estábamos coming up. O sea, no hay ningún tipo de consecuencia para los estudiantes, no importa qué, a menos que no sea que pase algo grave. Ujú. Que eso es una modalidad que también estamos viendo mucho lamentablemente en las escuelas, que son los active shooters. Sí, Eh, ¿cómo cómo tú te sientes referente a eso? de lo que es los active shooters, eso es algo que no me lo imaginaba cuando dije voy a entrar a ser maestra, de uno estar preparando que algo puede pasar y tú tienes que proteger la vida de los estudiantes tuyos y tú misma. Es algo que nunca me lo había imaginado, pero es la realidad y pasa porque ha pasado en la escuela mía que no es que hay un active shooter, pero que han habido shootings alrededor. Entonces, uno se asusta porque uno escucha un disparo y rapidito uno piensa que van a entrar a la escuela y van a hacer algo, y uno tiene que pensar en uno mismo y la vida de todos esos estudiantes, y es algo que de verdad uno no puede estar tan preparado, pero casi todos los días me pasa por la mente cuando yo estoy en el salón, yo miro como qué voy a hacer, qué es el plan, nos metemos todos aquí, rompemos esta ventana, es una movie. Sí, o sea, está brutal uno tener que levantarse por las mañanas y pensar como que, okey, no va a pasar nada, pero si pasa, ¿qué es lo que voy a hacer? Es Ujú, Está brutal, porque tú tienes a tu cargo 20 niños, por poner un promedio, sí. y tener que defenderlos a ellos, más encima de eso, tú meterte en la cabeza como que yo quiero llegar a mi casa, so me tengo que defender yo también, es bien fuerte, Sí, es bien fuerte. Bueno, regresemos al tema de la déficit en educación. ¿Qué fue esa cosa que cuando tú estabas estudiando, tú pensaste que ibas a hacer dentro del salón de clase y resultó que no era así? O sea, ¿qué fue eso que no te enseñaron en la universidad, que tuviste que aprenderlo obligado dentro del salón de clase? lo que yo tuve que aprender en el salón de clase, que no me enseñaron en el colegio, este, tenemos los estudiantes que si no están al nivel del grado, si están un nivel de un grado más bajo, vamos a decir, yo soy tercero, están en segundo. Eso es Tier 2, que uno le mete una intervención, pues, ¿se dice intervención? I intervención. Intervención. Le metemos esa intervención a ellos de segundo grado para a nivelarlo al tercero. Pero eso se hace con iReady y un programa. Pero entonces, si están 2 grados más bajos, eso se llama Tier 3. So, ahí entonces es que uno tiene que supuestamente hacer unos planes. Esos planes no te los dan. Tú tienes que hacer esos planes para ayudarlos a que se anivelen. Eso nunca en el colegio ninguna clase, nadie me dijo nada de Tier 3 intervention. Y le dicen RTI aquí, que Response Intervention, es respondiendo al nivel Sí, donde ellos a la están necesidad. para que ellos se anivelen. Nunca, 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 nunca eso pasó por el colegio mío, pero aquí estamos, que yo tuve que aprender. Y el primer año era la pandemia, ya con toda la locura que era eso, uno tratando de aprender cómo ayudar a un estudiante que está 2 niveles más bajo, era como, yo no tengo a nadie,
porque ni las maestras se reunían para hablar de eso. So, era como, no lo aprendí seriamente hasta el año pasado, que fue el segundo año mío escolar, y ahí fue donde aprendí y ahí me ayudaron más. Cuando cambié también la escuela que estaba, esta nueva escuela, pues ayudan un poco más. Ahí aprendí, no aprendí en el colegio. So, cuando me meten en internado al salón mío, que están en el colegio, yo le digo, look up RTI y lee y enséñate un poco de eso porque lo va a tener que hacer. Entonces tú tienes que aprender RTI, encima de eso tienen que bregar con IEPs y tienen que bregar Sí, con 504 y tienes sí, que bregar con los ELL también. Por lo menos una también. ventaja porque tú hablas español. Pero, por ejemplo, yo decía también lo mismo, yo decía: "No, es una ventaja porque yo hablo español". La gran mayoría de los estudiantes que entran, que no hablan inglés, hablan español. Ujú. Este año en mi escuela, la mayoría de los estudiantes que no hablan inglés, hablan portugués. O sea, ahora son mayoría. Entonces, entonces tú no sabes ese lenguaje, te Entonces, dejaron ahí. yo no sé eso, y hay veces que nosotras, o sea, struggle dentro del salón de clase, porque imagínate que llegue un estudiante que hable, o sea monolingüe, un solo idioma, que no es Ajá, inglés, ujú. pero tampoco es el tuyo, tampoco es español. Es como, ¿cómo te enseño? Ah, mira, yo tengo una estudiante rusa, tengo una de Ucrania y tengo de Brasil, que hablan portugués, y tengo una china, que habla mandarín, que no hablan inglés. ¿Tú te has topado con casos Este, así? todavía no, no. Pero sí tengo, la amiga mía que trabaja también de maestra y ella da, que ELA en octavo. Ella dice que casi todos los estudiantes de ella, donde ella está en Orlando, son todos de Haití. So, ellos no hablan en inglés, tampoco habla español, que ya sabe un poquito porque ella creció conmigo, pero ella dice Haitian, yo no sé hablar de eso, yo no sé, y ellos en octavo pues ya no te mandan como tú que están en elemental y al lado pues ellos tienen el tiempo que ellos van contigo o tú a veces empujan la Sí, clase y está ahí. ayudó dentro del salón, ajá. No, ella dice, ahí tengo como 5 o 6 que no hablan el idioma mío y ella está como, yo no sé qué hacer aquí. Y también eso es algo que en la Florida sí te hacen hacer el ISO en la universidad, pero no te preparan, más el español, no te preparan tanto por lo que es hablar chino, hablar Haitian, Sí, eso no. hablar portugués, y la gente se cree que portugués y español es lo mismo. No, no es lo mismo, mis amores, es bien No, diferente. no. Tú puedes cachar una que otra palabra, pero no es lo mismo, o sea, para nada. Pero encima de eso también bregamos con niños de educación especial. O sea, nosotros tenemos salones que son diversos. Sí, O sí. sea, o sea, ¿tú tienes estudiantes que tengan IEP o 504? O si yo tengo, yo he tenido autismo, estudiantes que tienen autismo, full functioning, so hablan, pero que están en el spectrum y sí tienen el autismo bien alto, pero es inclusivo el salón ahora, porque cuando yo estaba en el salón de elemental, yo me recuerdo que ellos siempre separaban a los que tenían como IEP, nunca estaban con nosotros, no era inclusivo. So, han cambiado el tiempo a hacerlo inclusivo, lo único que es difícil para una maestra, que nada más somos una, y también si tu enfoque en la universidad no era special education, tú no sabes manejarlo. So, yo nada más sé un poquito porque cuando estaba trabajando de neni, yo tuve muchos niños que tenían autismo. So, por eso yo aprendí, pero no en la universidad, yo aprendí sola. Yo misma, googleando ahí cómo ayudar. Pero aquí estamos y las maestras sí los tienen, porque no es nada más el autismo, hay el ADHD, Dislexia. tenemos dislexia y eso es algo que uno tiene que buscarla ahí como uno mismo buscando cómo los recursos Aprender ayudar. estrategias, ajá, y recursos, porque aunque creo que en todas las escuelas hay una especialista de educación especial, Sí, y hay maestras que se dedican a eso, pero el detalle está en que hay muchos niños que no están
no tienen label de educación especial dentro de la escuela, porque eso es algo que no solamente la maestra tiene que impulsar, también los papás. Y Sí, si el papá no quiere. no Sí, quiere, el estudiante no va a recibir los servicios esa que es ella. necesita, No. entonces es mucho más difícil para nosotros como educadores poder ayudar a esos niños. ¿Tú crees Ujú. que eso? Porque en Puerto Rico también pasaban, en Puerto Rico los ponían por números, ponían grupos por números, y era como que Ajá. los que estaban más altos, los que le seguían y así, los de educación especial. O sea, ¿tú Y crees así. que así era mejor que ahora tener un salón inclusivo? Para ti como educador, o sea, no lo estoy diciendo como que por derecho ni nada de eso. Sí, Para sí, ti como obvio. educador, ¿tú crees que es justo tener estudiantes diversos dentro de un mismo salón de clase? Si los salones tuvieran, si fueran menos estudiantes en un salón, pienso que sí. So, si tuviéramos como 10, pienso que es algo que se En un puede mundo manejar. perfecto pasaría En eso. un momento, es exacto. Porque lo que yo miro es que yo conozco muchos adultos que ellos estaban en esos salones que eran como tú eres special education, pero diferente. Y ellos se sentían, porque ellos dicen, yo nada más era que leía un poco más bajo que los otros, pero no tenía como algo que de verdad me paraba de estar en un De salón regular. aprender, ajá. So, yo veo yo veo ese lado, pero como educadora, lo que yo noto es que es bien difícil para nosotras estar dándole específicamente todas las ayudas a la diversidad que tenemos en los salones. So, en un perfecto world, vamos a tener 10 estudiantes Y pueden ser y diversos. diversos. Y si eso, entonces yo puedo manejarlo, pero sin la ayuda de los BE o ESE teachers que entran o sacan los estudiantes y más quieren empujar, porque yo lo estaba leyendo cuando estaba haciendo mi clase, que es mejor que empujen para que estén adentro de la clase con la maestra, dando la lectura o lo que sea. Y ellos están ahí supporting, ayudando a ese estudiante en vez de sacarlo, porque entonces también cuando ya lo saca o lo sacan, ya no está en ese mismo salón, no están, El mismo ella no está entorno. apoyando lo que está dando la maestra. Pero sin ustedes que están ayudando ahí, como tú con los ELLs y las maestras de ESCDE, yo no sé qué se haría, de verdad, no sé. Sería un manicomio. No, sí, Bueno, especialmente los de kindergarten, porque no, imagínate, eso es una selva. Ustedes no saben, a veces no escuchan a las maestras decir como que: "Yo nunca enseñaría kindergarten", y ustedes piensan como que: "Ay, pero eso es el grado más fácil". No, mis amores, yo creo que eso es uno de los grados más difíciles de enseñar, porque es literal una selva. O sea, entrar a no, un salón de sí, kindergarten, principalmente esas primeras 2 semanas, es es horrible. como, sí, Hay que, de verdad, hay que amar, pero con cada célula de tu cuerpo educar, ¿sabes? Yo tengo estudiantes de kinder, primero y segundo, y sí, bien entretenido. Pero nada, uno se ríe con sus ocurrencias, pero de verdad es un reto, es es bien difícil, principalmente cuando llegan y no hablan inglés y te hablan otro idioma, que tampoco es español, bendito. es bien difícil. Pero nada, Andrea, planes, sabemos que tienes una website, Andrea tiene una website, ella hace blogs allá, son en inglés, pero le pueden dar el traductor y los leen en español. Eh, háblanos un poquito de ese proyecto. So, yo tengo lo que se llama, la plataforma mía se llama Educating Little Minds y lo que estoy haciendo es recursos también en TPT, que los trato de hacer en inglés y en español para maestras o para los papás que quieran hacerlo también en casa. Y tengo el website y ahí está la tienda también de TPT. Y nada, pues dando la experiencia mía para que sepan cómo es ahí. Para que Y realmente conozcan qué pasa dentro de un salón de clase. sí, También exacto. te podemos seguir en TikTok. ¿Cuál es tu cuenta de TikTok? También Educating Little Minds, ahí mismo, todo es casi lo mismo, Todo es lo mismo. lo tengo ahí, Educating Little Minds, y ahí creciendo, a ver lo que pasa. Bueno, gracias, Andrea, por estar aquí.
De verdad que Sí. era algo que teníamos en planes hace 800 años, pero no se había dado hasta hoy. Espero que se repita porque además de que Andrea es maestra, también Andrea lacta, es mamá y también tiene, pues, Mm, otro tipo de conocimiento que quiero también que comparta con todas ustedes aquí dentro del podcast. Y, pues, espero que se repita la visita, aunque sea para hablar de otro tema, pero que se repita. sí, claro, me gustaría. Me dejas saber. Claro que sí. Bueno, ustedes muchas gracias por escucharnos. Recuerden, como siempre les digo, brindarle una sonrisa a todo aquel que les pase por el lado amargado, porque ustedes tienen el poder de cambiar para positivo el día de alguien. Nos escuchamos en la próxima.